A la reflexión en esta mañana la hemos titulado Como el aire que respiras. Un discípulo preguntó a su sabio maestro: Maestro, quiero encontrar a Dios. El maestro no respondió. Como hacía mucho calor, le dijo que lo acompañara a darse un baño en el río. Cuando ambos estaban ya dentro del agua, el maestro agarró con fuerza al discípulo y le mantuvo cabeza debajo del agua. Al faltarle el aire, el joven se debatió con desespero por unos instantes, hasta que finalmente el maestro lo dejó volver a la superficie. Después le preguntó qué era lo que más había deseado mientras estaba debajo del agua. «Aire», respondió el discípulo. La pregunta que yo me hago y te hago a ti en esta mañana es: ¿deseas a Dios con el mismo desespero con el que deseabas aire cuando estabas bajo el agua? La pregunta que le hace el maestro al discípulo, la pregunta que nos hacemos nosotros en esta mañana y que yo te hago a ti. ¿Deseas a Dios con el mismo desespero con el que deseabas ese aire cuando estabas sumergido en el agua? Si lo deseas así, lo encontrarás. Pero si no sientes una necesidad apremiante de él, de nada te va a servir. De nada te va a servir los razonamientos y los libros. No vas a encontrar a Dios, a menos que lo desees con tanta vehemencia como ese aire que respiras. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Cuando ya no puedes más, necesitas a Dios en tu vida. Pero no solo cuando las cosas no van bien. Busca a Dios en todo momento. En lo bueno y en lo no tan bueno. En esos momentos de felicidad y en esos momentos donde no puedes más. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 1. Job estaba angustiado porque tenía un problema que parecía no tener solución. Y hoy en día, nosotros también estamos así, con problemas, con situaciones difíciles que parece que nos van a ahogar, parece que nos van a cortar toda la respiración. Esos problemas cada vez se hacen más grandes y pensamos que no vamos a salir de ahí. Pero de repente el maestro extiende su mano y nos saca del agua. Extiende sus manos y nos pone de nuevo en el camino. Considera a Job, un hombre a quien Dios mismo llamó perfecto y recto. Hubo en tierra de Uz, como decíamos, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre temía a Dios, amaba a Dios con todo su corazón. Pero ahora Job, enfrentaba la crisis. Y era la crisis más grande en su vida. De hecho, hasta su mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Había perdido hasta su propia mujer. Job había perdido todo lo que tenía. Perdió a su familia, perdió sus posesiones. Este hombre lo perdió absolutamente todo. Este hombre llamado Job tenía su cuerpo entero, de cabeza a los pies, lleno de llagas. Job llegó a un punto en su vida que ya no podía resistir el sufrimiento. Y cuando llegó a ese punto de su vida, escuchad lo que dijo. Job capítulo 6. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase lo que Dios anhelo? E incluso que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano, que acabara conmigo. Job capítulo 6 versos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hemos pasado del 4 al 8 más que nada para un poco relacionar el tema. En otras palabras, Job estaba diciendo: Dios, te pido una sola cosa, quítame la vida, ya no quiero vivir. Ya no aguanto más el sufrimiento, el dolor. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos dice que Job era perfecto y recto delante de Dios. Y Job estaba angustiado porque tenía un problema que parecía no tener solución. No podía entender lo que le estaba pasando y ya no podía dar más.
De pronto llegan unos amigos, entre comillas, sus amigos. Que vaya amigos, vaya consejo de los amigos. Y muy ligeramente le hacen ver lo que le estaba pasando en la vida. Estos hombres no podían entender o no podían creer que Dios permitiera a un hombre justo sufrir tanto. Es como que le estaban diciendo, algo estás haciendo mal, Job. Para que te pase todo esto, algún pecado oculto tienes que estar haciendo para que pierdas tus posesiones, pierdas tus ganados, pierdas todo. Algo estás haciendo mal. Vaya amigos, Tenía prácticamente el enemigo en casa, y no solo su esposa. También hasta sus allegados. Esas personas que tú necesitas cuando las cosas no van bien. Necesitas esa palabra de ánimo, que te levante tu amigo. Pues aquí en vez de levantarle sus amigos, le hundían más. Lo que pasa es que tú estás en pecado y esa es la razón que estás con estas cosas. Por eso te está pasando todo esto. Y yo les pregunto ahora a todo el que me está escuchando, y yo me pregunto también a mí, ¿cómo te sentirías con amigos así? ¿Cómo me sentiría yo con amigos como los de Job? Job lo que necesitaba era el apoyo de amigos verdaderos, no acusaciones falsas. Y yo pregunto, ¿estaba Dios enojado con Job? No. ¿Estaba Dios castigando a Job por un pecado que había cometido? No. Y es que Job lo sabía. Job sabía que no había hecho nada malo. Luego tenemos el caso de Jeremías, el hombre al cual la Biblia llama el profeta de las lágrimas, el profeta llorón. Este hombre llamado Jeremías tenía el fuego de Dios quemándose entre sus huesos. Este hombre caminaba con Dios y no le temía a los hombres. Cuando este hombre predicaba, las paredes temblaban. Era un varón lleno del poder de Dios. Pero aún así la Biblia nos dice que Jeremías llegó a un punto tan triste en su vida que lo quería dejar todo. Y Dios le permitió a este hombre experimentar una tristeza que pocos hombres han experimentado. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Jeremías capítulo 20, versículo 14. Maldito el hombre que me dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. ¿Le suenan estas palabras? Salían de la boca de un profeta de Dios. Jeremías estaba tan bajo, estaba tan afligido que su deseo era que hubiera muerto dentro del vientre de su propia madre. Te hago otra pregunta. ¿Ha llegado usted a tal punto en su caminar con Cristo de hacerse esta pregunta? ¿Para qué he nacido? ¿Para qué estoy aquí? Tenemos el caso también del profeta Elías, el profeta de los milagros. Elías conocía personalmente el poder sobrenatural de Dios, milagros de Dios por medio del profeta Elías que se realizaban siempre. Resucitó a un niño de entre los muertos. En el poder de Dios hizo que la cabeza de un hacha flotara en el agua. En el poder de Dios hizo caer lluvia del cielo. En el poder de Dios hizo fuego y consumió los altares de Baal. Pero aún con toda esta manifestación milagrosa de parte de Dios, Elías también cayó en una angustia total. Primera de Reyes, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no me he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entró temor en la vida de Elías por una mujer. ¿Qué cambios más grandes en la vida de estos hombres? Un día los vemos haciendo milagros y dando avivamiento al pueblo de Dios y de pronto les vemos que ya no deseaban vivir. ¿Ha llegado usted a tal punto en su caminar con Cristo de hacerse esta pregunta? De decir, ¿para qué estoy aquí? ¿No quiero vivir más? Vaya pregunta, ¿eh? Hay muchas personas que aman a Cristo con todo su corazón, pero sin embargo en este momento también están sufriendo, están pasando por pruebas, situaciones difíciles. A lo mejor usted ha pasado noches sin dormir, ha derramado ríos de lágrimas y en su mente ha pensado, Dios, ya no quiero vivir más, llévame contigo, no aguanto el dolor en mi mente, en mi corazón. ¿Es en el desánimo donde encontramos la salida? No.
Cuando sientes esta tristeza, acuérdate de las grandes batallas que peleó el pueblo de Dios. Acuérdate de los grandes siervos de Dios. Acuérdate de Job. Acuérdate de Jeremías. Acuérdate de Elías. Acuérdate de Pablo. Amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si de alguna cosa extraña os aconteciese. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. La solución que tú estás buscando no está en ningún hombre, no está en ninguna mujer, no está en tu esposo, no está en tu esposa, no está en tus hermanos, ni siquiera está en tu pastor. El único que puede sacarte de esto es Jesús. Y lo tienes que buscar. Lo tienes que buscar como nunca antes lo has hecho. Tienes que encerrarte en tu cuarto, en tu habitación a solas y gritar: Señor, te necesito. Y el consejo lo da el salmista David. Salmo 55, versos 16, 17 y 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. El Señor está contigo en todo momento. ¿A quién acudes cuando estás en tiempo de pruebas? ¿Acudes al Señor? ¿Acudes a ese flotador? ¿A ese salvavidas? ¿A quién acudes cuando las cosas van mal? ¿Y a quién acudes cuando las cosas van bien? Porque solo nos acordamos del Señor cuando las cosas no funcionan, ¿verdad? ¿Dónde queda Dios cuando hemos recibido ese trabajo? Cuando mi familia está bien, cuando no hay enfermedad en mi vida. ¿A quién acudo? ¿Me acuerdo del Señor? ¿O hago como los leprosos? Recibo la sanidad y me olvido. Acuérdate de tu Creador. Y recuerda, cuando ya no puedas más, busca a Dios. Radio Solidaria, una radio comprometida.